Tenemos también a los que están en suspensión perfecta. A ellos el Ministerio de Trabajo ha dicho no, ellos no les permiten que vayan a la suspensión perfecta. Ahora hay que pagarle el sueldo completo a sus trabajadores. Para poder entender esta situación también estamos con Fernando Varela, abogado laboralista. Muy buenos días, doctor Varela. Gracias por estar aquí. Yo quisiera que nos saque de una duda, porque, a ver, a suspensión, ¿cuáles son? Nuevamente revisemos, por favor, ¿cuáles son los criterios para que una empresa pueda acogerse a la suspensión perfecta? Muy breve, por favor. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Pamela. Los criterios son los siguientes. ¿La empresa puede tener a sus trabajadores haciendo trabajo remoto? ¿Sí o no? Ajá. Una empresa que requiere choferes, evidentemente no va a poder tener a los trabajadores haciendo trabajo remoto. ¿La empresa puede mantener a sus trabajadores con una licencia compensable? No, porque fíjese que yo tengo 3 turnos de 8 y tengo 24 horas trabajando en la empresa y no podrían compensar. O tengo un chofer que no puede trabajar más de 6 horas en la ruta. No se puede compensar, resulta inviable. A eso le adicionamos también la situación económica que ha sido establecida en el reglamento del Ministerio de Trabajo. Bajo estas consideraciones se toma esa decisión de que la empresa se pueda aprobar o desaprobar su pedido de suspensión perfecta. Lo que sucede acá, y como lo decía el anterior especialista, hay una decisión de corte, no corte técnico, sino de corte político, creo yo, porque no puede ser posible que un porcentaje menor de las empresas puedan recién acogerse a la suspensión cuando lo cierto es que no están produciendo. Tenemos más de 3 meses con empresas que no están produciendo, desde micro, pequeñas y medianas empresas, y se están utilizando formalismos para poder desaprobar estos pedidos. Ahora bien, el mensaje a la población es, el caso de Avianca se ha desaprobado, es decir, se le tiene que pagar los meses dejados de percibir. No es tan cierto, porque la empresa puede impugnar esa decisión. Y si esa decisión del ministerio se confirma en la segunda instancia administrativa, la empresa puede impugnar esa decisión ante el Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo en el cual se buscaría la nulidad de la resolución administrativa por estos formalismos. Fíjese que lo que ha pasado y lo estamos desarrollando en la comunidad jurídica es que están utilizando una técnica que llamamos de copia y de pega. Si revisamos, y les puedo enviar por mensaje o por correo, todas las resoluciones que hemos podido tener al alcance, casi todas copian y pegan los mismos fundamentos y en un segundo párrafo o un párrafo de 2 líneas, es decir, se desaprueba porque no ha podido acreditar la empresa esta decisión. Porque ahí, si me permite, doctor Varela, hay algo que queremos entender, y ya alejándonos un poco al asunto de Avianca y viendo otras empresas también. Avianca es una empresa, una aerolínea, no podía volar. No es que hay otros rubros dentro de la empresa que se podían ejecutar. Lo mismo podría pasar, no sé, con una discoteca, con una empresa de entretenimientos, porque no puede haber entretenimiento y no se sabe cuándo habrá, no sé, con bares que abren de noche, y una serie de negocios que se ven imposibilitados de trabajar. Entonces, probablemente muchos de ellos hayan solicitado esta suspensión perfecta para sus trabajadores. ¿Este precedente qué significa? ¿Que entonces a esas empresas tampoco les van a pasar la suspensión perfecta? Lo que ha sucedido, Mabel, en este caso es que efectivamente cuando vemos los resultados, vemos que un porcentaje mínimo está siendo aprobado por meros formalismos. Ahora, el tema es que las empresas, como te decía, pueden impugnar. Una empresa, por ejemplo, dedicada al rubro de eventos, sabe ya, porque el propio Premier ha señalado que hasta después de diciembre no van a trabajar. De repente, el día de hoy, las fotografías que tengo un poco de dinero en mi caja, pero eso no significa que para diciembre ese dinero en mi caja exista. Entonces, un empresario lo que tiene que hacer es reinvertir, se tiene que reinventar. Entonces, ese dinero de caja lo tengo que yo cautelar para después invertirlo en una actividad que sí me va a poder producir utilidad. Eso no lo han entendido los señores del Ministerio de Trabajo, que consideran solamente la fotografía del momento, y así no se hace empresa. Yo sé que una suspensión afecta a los trabajadores, efectivamente, pero también si no hay empresa, si la empresa no se le permite avanzar, ese trabajador más adelante no va a poder reinsertarse en un empleo nuevo.
Ahora, ese es el gran problema que se ha dado con la suspensión. Una pregunta más, que sí tiene que ver con el caso de Avianca. Una empresa puede suspender a sus trabajadores, digamos, a inicios de abril, los suspende y luego a inicios de mayo los liquida, los despide. ¿Se puede hacer eso en medio de esta emergencia sanitaria con las reglas de juego que hay? Muy bien. Primero, antes de que existiera el problema de la pandemia, hace más de 25 años, el artículo 11 del Decreto Legislativo 728 permitía a las empresas, por fuerza mayor, realizar suspensiones perfectas de hasta 3 meses. Claro, no quisieron utilizar la norma porque dijeron, vamos a utilizar una norma acorde a la pandemia. Esta norma acorde a la pandemia, dijeron, la SUNAFIL investiga por 30 días y el Ministerio de Trabajo resuelve en 7 días. Lo cierto es que ha habido tantos pedidos de suspensión que ha sobrepasado la posibilidad de respuesta del Ministerio y han estado sacando improcedencias o desaprobaciones a mansalva. Pero mientras la dinámica del Ministerio es, como hemos visto en la mañana que hablábamos de las clínicas, donde el presidente ofrece un tema y después no lo cumple, la dinámica de la empresa es distinta, no puede estar esperando la respuesta del Estado. Entonces, si en un primer momento tomo la decisión de suspender, ya sea con las normas de la pandemia o con esta norma de más de 25 años, y luego me doy cuenta en el camino que el Premier me dice que no se sabe cuándo va a abrirse las rutas, que no se sabe cuándo va a haber vacuna, que el toque de queda se quedará también los domingos, o sea, una suerte de distorsión informativa. Entonces la empresa en su propia dinámica dice, bueno, el negocio no va. Ya, de acuerdo, pero no se trata de hacer lo que a uno le da la gana, se trata de hacer las cosas de acuerdo a la norma, por eso yo le pregunto, de acuerdo a la norma. Yo entiendo que es un caos el Ejecutivo, estoy de acuerdo con eso, pero tampoco es que la empresa puede hacer lo que mejor le parezca. Le vuelvo a preguntar, ¿una empresa puede enviar a suspensión perfecta a sus trabajadores y a mitad de camino, un mes después, en medio de una pandemia, despedirlos, liquidarlos? ¿Se puede o no se puede? Sí es legal, Mabel. Es legal. Frío, ya. Suena feo, pero sí es legal. Solo quería saber eso, ¿no? De acuerdo a la norma, si se puede o no se puede, porque si sí se puede, bueno, en realidad no hay mucho que hacer ante una realidad totalmente apabullante, ¿no? Sí, ahora, en el caso de Avianca hay una situación que es particular, porque Avianca Perú es una filial de una empresa central que se encuentra en Colombia. La empresa en Colombia se ha declarado en quiebra. Eso significa que va a desaparecer porque ya se está hablando de la reactivación también de algunas aerolíneas. También se podría dar la oportunidad a que la empresa Avianca vuelva a funcionar y en ese nuevo escenario va a necesitar a sus trabajadores. Buenos días, Pamela. Efectivamente, el tema de que una empresa en el extranjero se declare en quiebra no significa que esa empresa en ese lugar deje de trabajar. Activan los procedimientos concursales para o liquidarse o para que pueda reflotarse la empresa. Sin embargo, tiene que hacer un plan de quiebra. Y este plan de quiebra significa que tiene que informar si las otras empresas que están a su alrededor van a seguir trabajando. Es lo que en derecho se dice, y no es un término peyorativo, tiene que deshacerse del lastre. Entonces ve cuáles son las empresas que de repente no le van a dar utilidad y dicen, miren, yo voy a dejar de trabajar con esta empresa, voy a dejar de trabajar con esta empresa, me voy a hacer más pequeño, voy a fortalecerme para después volver a salir con más fuerza en el mercado. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, el gran problema en el tema de los trabajadores de Avianca es que también hay que explicarles las cosas claras. Si la empresa en su directorio aprueba liquidar la empresa, entonces ya no hay nada que hacer porque las leyes peruanas permiten eso, la empresa se liquida en el Perú y no hay derecho a que reciban una indemnización por despido. Claro. Se acaba la relación laboral y el único derecho es su liquidación de beneficios sociales. ¿Qué significa eso? Que se le pagan los pendientes, remuneraciones pendientes, beneficios pendientes. En este escenario de pandemia, donde han estado en licencia compensable, puede ser que sea de cero. Y es el reclamo de ellos, están pidiendo el apoyo de las autoridades y las autoridades deberían ser sinceras. Fíjense, la norma le permite,
De ahí en adelante... Es que ese es el asunto, que la norma permite. Puede haber un sentimiento de injusticia, sin duda. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de este jefe de cabina que le hacen firmar una adenda para bajar el sueldo después de 10 años trabajando, y cuando lo liquidan con ese sueldo más bajo. ¿Eso también se permite? Suena injusto, pero ¿se permite? Legalmente, el derecho laboral es un derecho muy distorsionado en el sentido que las normas, no hay una sola norma única como un código tributario o un código penal. Tendríamos que leer cada norma. Por ejemplo, en el tema de la CTS se permite porque se establece que es la remuneración del momento, por ejemplo, y así tendríamos que ver cada uno. El problema es que también la población, Mabel, no entiende lo que es una liquidación. A veces dicen liquidación y piensan que es el derecho a recibir adicional a su remuneración. La liquidación es decir, tú y yo no tenemos más que hacer, rompemos nuestro vínculo, ¿cuántos días te doy de remuneración? Toma. Gratificaciones, toma, listo, acabamos. No es un pago adicional. Lo que están pidiendo los trabajadores de Avianca, si he entendido bien, es que quieren ser indemnizados por ese despido. Y lo que sucede es que la ley es clara. Si es que la empresa opta por la liquidación se aprueba, ya no procede el pago de una indemnización por despido arbitrario. Ese es el gran problema de los trabajadores y hay que explicárselos bien, porque también crisis más expectativa, y expectativa no resuelta agranda la crisis. Claro, sí, efectivamente, ellos piensan que deben ser indemnizados y que se tiene que respetar en la mayoría de casos los sueldos que tenían antes de que se les bajara el sueldo, ¿no? Es decir, ganaban, por ejemplo, 7, les redujeron el sueldo a 5, pero cuando los liquidan, les liquidan con ese nuevo sueldo. Entonces, sí, pues queda esa sensación de injusticia, ¿no? Pero veamos, vayamos más allá de Avianca, ¿no? Vayamos a las otras empresas, porque este precedente lo que va a hacer es que a otras empresas que están en un rubro prohibido de trabajar, agencias de turismo, por ejemplo, no puedan ingresar por el agujero de la suspensión perfecta. ¿Y qué va a pasar? Van a otra instancia, van a tener que pagar a los trabajadores, van a tener que declararse en quiebra, porque también podrían hacer eso, se declaran en quiebra y no le pagan a nadie. Ese es el gran problema. Y el gran problema, el problema es el siguiente, es la decisión del ministerio es una decisión en la cual han tomado la decisión más de lo técnico a la imagen que como ministerio va a dar. Ya el ministerio ha dado muchos tumbos en toda esta pandemia. Primero negó la suspensión un día domingo, incluso en un programa de televisión, para el día lunes aprobar la suspensión. Entonces hay un gran desorden. Ese es lo primero. El segundo es, así como hay expectativas de los trabajadores muy justas, por cierto, hay expectativas de esas empresas que tienen más de 3 meses sin producir. Empresas que además son formales, que respetan la formalidad, pero que ven que el informal sigue trabajando a puertas cerradas. Que el informal, aparte de no cumplir con sus obligaciones tributarias, está prosperando en este momento de pandemia. Y no estoy hablando solamente del informal que tiene un negocio y que nunca sacó el permiso, sino el informal que es ese emprendedor que se agencia máscaras, que se agencia productos y los vende en línea, sin boleta, sin factura, porque tiene que tener recursos. Y el formal se ve que no está llegando a la posibilidad de poder cumplir con sus trabajadores, y el camino primero será, antes de la quiebra, será la informalidad. La informalidad ya en nuestro país ya está excediendo el 80%, según los estudios anteriores. ¿Qué va a pasar si hacemos un estudio ahora? Sí. Entonces lo que tiene que hacer es una decisión clara. Miren, señor, la ministra ha dicho hace unos pocos días, vamos a flexibilizar. No, no es ahora. El problema es que incluso, por ejemplo, el trámite está mal diseñado. Se le da 30 días a la SUNAFIL para que la SUNAFIL investigue. Muy bien. Hay una disquisición ahí. La SUNAFIL, un grupo dice que no son actividad esencial y no está trabajando. Pero bueno, el grupo que está presente, que son los menos, dan el informe. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Tiene 7 días en el reglamento que ellos hicieron, se pusieron 7 días para... Pues. Está claro que no se dan abasto, hay un montón de solicitudes que aún ni siquiera se han visto y muchos trabajadores que están en un limbo. Con Luis Vargas, él está con un grupo de trabajadores de los corredores azul y morado que también se encuentran en problemas porque en medio de la pandemia han perdido también su trabajo. Luis, cuéntanos. Así es, compañeras, muy buenos días. Nos encontramos con
trabajadores de los corredores morados, del corredor azul, que no desde la pandemia, sino nos indican desde noviembre, finales de noviembre, que no se les cancela, no se les paga, ¿no? Estamos aquí con ellos y nos van a explicar un poco el por qué no se les cancela, habiendo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia el Estado, ¿no?, subsidiado, ¿no?, especialmente a los corredores y al metropolitano. Estamos con, por favor, ayúdame, con Abelino Mellizo, representante aquí, ¿no? ¿Desde cuándo no se te paga? Muy buenos días. Mira, a nosotros no nos paga la empresa Expreso Próceres Internacional de Corredor Morado desde diciembre, enero, y que 18 de enero cerró su puerta la empresa arbitrariamente, despidiéndonos más de cientos de trabajadores. Y hasta hoy día. Pero sin embargo la empresa sigue presentando las planillas para el ojo del presidente del Poder Ejecutivo. Nosotros figuramos en las planillas, figuramos con todos los beneficios sociales, mientras cuando el fondo de AFP está vacía, presunta mora, ¿ya? CTS vacío en las cuentas. ¿Cómo cree el Poder Ejecutivo y el Congreso que nosotros vamos a vivir? Por eso que pedimos el apoyo del Congreso que fiscalice al Consejo Metropolitana. Abelino, a ver un poquito, explícanos mejor, por favor. ¿Qué es lo que se le debe, qué es lo que se te debe a ti, a tus compañeros? ¿Qué no se les ha pagado? Nos debe el sueldo desde diciembre hasta la actualidad, porque nosotros tenemos contratos hasta la actualidad, ¿ya? Por eso queremos nuestros pagos, queremos nuestros beneficios, que nos liquide la empresa Próceres Internacional, que está violando nuestros derechos, que está usurpando el dinero que ya no le corresponde a ellos, mientras cuando a nosotros nos ha descontado ya el dinero. Ellos se están apropiando ilícitamente a nuestro dinero y se están enriqueciendo paralelamente, tienen otras empresas. ¿Qué dice la empresa? ¿Qué le dice? En ese tiempo, cuando la empresa ha argumentado diciendo que tiene problemáticas con sus socios económicamente porque el ProTransporte no le deposita su dinero. ¿Pero sigue operando, Luis? Y creo que cuando hemos sigue ido al operando. ProTransporte y nos dijeron bien claro, el ProTransporte, ellos no quieren saber nada. Abelino, ¿el consorcio Expreso Próceres Internacional sigue operando? En actualidad no sigue operando, pero sigue presentando las planillas que para que subsidie el Estado, para que cobre. O Y sea, nosotros, en papeles, ni un centavo. Los en trabajadores papeles funciona. abandonados. ¿Y dónde está ProTransportes ante Mira, esto? acá, por ejemplo, como vuelvo a presentar de nuevo, la prima de AFP que nosotros estamos afiliados, cero. ¿Ya? Bien. Cero. Y ahora los boletas, los demás mis compañeros han denunciado en Sunafil todo, pero no hace caso la denuncia, hacen caso omiso. A ver, Luis. Nuestros derechos, señores, están vulnerados. Sí, compañera, las escucho. Ya entendemos, entonces, es una empresa que ya no opera, pero que en la práctica, en papeles, sí tiene su planilla, pero ha despedido a más de 100 trabajadores. En realidad, ha sido un despido formal, pero puedes preguntarle, por favor, Porque esto es antes de la pandemia, sí, ojo, esto es en diciembre. ¿Fue un despido formal, Luis? ¿Ha sido un despido formal? No ha sido formal, ha sido arbitrariamente. En un momento u otro nos ha sorprendido con sus puertas cerradas y nos ha despedido sin cancelarnos, sin liquidarnos. Recuerdo. Tengo entendido que ya va a salir en corte la empresa, pero con otra razón social. Ya recordé, ellos hicieron, inclusive hemos hecho enlaces con ellos, Hace Luis, 5 meses contigo hicimos la mismo, denuncia, sí. en la puerta de la empresa, ellos tocando la puerta, intentando ingresar porque solo se les comunicó que no iban a trabajar más y no les han pagado ningún beneficio. Y han cambiado de razón social. ¿Sigue operando Expreso Próceres Internacional con otro nombre, con los mismos buses? El consorcio Expreso Próceres Internacional, al cual el corredor morado pertenece, ¿sigue operando? ¿Ha cambiado de razón social? ¿Dónde están los buses? ¿Sigue la misma base? El corredor morado de lo que es Próceres Internacional, sus buses están en el terminal, ahí guardados, Parados. pero Hasta haciendo detenido sus la empresa. documentos, Ok. según la información que tengo, para cambiar otra razón social, para que se olvide de toda esta problemática. Está Y yo pensando cambiar la creo razón. bastante lo que es en parte de lo que es este Congreso República del Perú, que fiscalice
que supervise al Consejo Metropolitano de Lima qué es lo que está sucediendo atrás de esto todo y por qué le están registrando en registros públicos para que puedan hacer ese cambio. Yo creo que para eso tenía que cancelar y la empresa tiene que estar subsanada con todos sus trabajadores para que haya un cambio de razón social. Bien, Luis, vamos a darle el pase al doctor Varela, que ha escuchado atentamente lo que ha pasado con este trabajador de Expreso Próceres Internacional. Doctor, ¿frente a qué estamos? Porque lo que está explicando este chofer es que de la noche a la mañana le cerraron las puertas, ellos dejaron de cobrar sus sueldos y parece que la empresa se hace de la vista gorda porque en papeles todavía figura. Aparentemente para Protransportes esta empresa sigue formando parte del consorcio del Corredor Morado. El tema es muy claro y preciso para no quitarles mucho tiempo. Lo que ha pasado con los trabajadores se llama técnicamente despido incausado. Y cuando un trabajador es despedido de forma incausada, tiene derecho, mediante un proceso judicial, a ser readmitido en el empleo. Asimismo, el tema de que no le hayan cumplido con sus obligaciones como el pago de remuneraciones y beneficios puede ser solucionado a través de la SUNAFIL. ¿Qué sucede ahora? Ese es el mundo ideal. Tienen la posibilidad de reclamar ante el Poder Judicial la readmisión y tienen la posibilidad de reclamar ante SUNAFIL el pago de sus beneficios. El mundo ideal no existe, porque el mundo real hace que en este momento la SUNAFIL tenga pocos inspectores para poder darse abasto. Y el día de hoy, como decía hace unos minutos, el problema es que un grupo de los trabajadores de la SUNAFIL, de los inspectores, dicen que no son actividad esencial. Y en tanto no sean actividad esencial, no tienen por qué cumplir con sus funciones, siendo que el trabajo es la actividad humana, económica más importante de la sociedad, porque una sociedad no se entiende como se encuentra concebida sin trabajo. Y ahora, en el tema del Poder Judicial, el Poder Judicial le da mecanismos, le da vías. Por ejemplo, los trabajadores dicen que hay buses que están ahí parados, los trabajadores, para poder cautelar su derecho, si la empresa es titular, propietario de esos buses, podrían haber presentado una medida cautelar ante el Poder Judicial para poder hacer valer su derecho. Pero ¿qué sucede? Y tengo que decirlo con mucha pena porque tengo muchos amigos en el Poder Judicial, pero acá notamos la diferencia entre el Estado y el privado. El Estado con su tiempo, con su lentitud, con sus errores. El privado cumpliendo con Buenos Días Perú todos los días del primer día de la pandemia, las universidades trabajando, buscando hacer clases virtuales, las empresas buscando cumplir con hacer despachos en vía línea, pero el Poder Judicial recién está iniciando la maquinaria para en unos días o unas semanas recién comenzar a trabajar una justicia remota. Hemos perdido meses importantes en los cuales ahora, disculpa Mabel, con eso termino, en los cuales ahora es la carga, si antes la carga procesal era inmensa, imagínense cómo estará la carga con tantos procesos estancados durante 3 meses. Pero ese tiempo en el que el privado ha aprovechado para buscar la manera de salir adelante, también hay privados que han aprovechado ese tiempo para sacarle la vuelta al Poder Judicial. Entonces yo me preguntaría, esos buses que están estacionados ahí, que son activos de la empresa y que podría servir, por ejemplo, para pagar esa planilla de más de 100 trabajadores, ahora, ¿en manos de quién está? ¿Ha habido un traspaso? ¿No ha habido un traspaso? Ya desarticularon la empresa, en activos no queda nada, ya se lo repartieron. Tantas cosas han podido pasar en estos meses y esos trabajadores probablemente, no quisiera que sea así, pero podría pasar de que se queden sin un centavo, mientras el Poder Judicial, mientras la SUNAFIL, pues están viendo si hacen o no hacen algo, ¿no? No es justo por ningún lado, pero lo preocupante también, y que es lo que está diciendo uno de los ex trabajadores de esta empresa, es que en papeles esta empresa sigue presentando una planilla. ¿Eso puede ser posible? Si la empresa está haciendo eso, yo aventurándome, porque fíjense que yo recién me he tomado conocimiento de la noticia, yo incluso haría solidaria a la municipalidad, ¿no? Porque la municipalidad está, al parecer, mirando a otro lado, mientras los problemas de los trabajadores no están siendo resueltos. Claro. Entonces, si hay que ver el caso, yo diría primero, recomendaría que analicen, que investiguen quiénes son los propietarios de esos buses, que hoy es el único recurso
que ellos podrían presentar una medida cautelar para proteger sus intereses. Otro tema no podría haber, entonces primero que averigüen la titularidad de esos buses y vean la posibilidad de ir a la Sunafil, así como están el día de hoy frente a ustedes en cámaras, que vayan a la Sunafil, estén atentos a la renovación del Poder Judicial y que utilicen todas las vías posibles. Una de ellas, lamentablemente, podría ser, para presionar de alguna manera, invitar al alcalde para que el alcalde también se comprometa. Yo les diría a ustedes, como un medio de comunicación emblemático, yo estoy muy feliz que el día de hoy ustedes me entrevisten porque son un medio de comunicación importante y Buenos Días Perú es un emblema de la televisión nacional. Invitemos al alcalde de Lima que vea los problemas de los trabajadores y que se comprometa a solucionarlo. Es verdad, porque esos contratos están bajo el paraguas de la Municipalidad de Lima. Esperemos, Luis, que los ex trabajadores, porque aún siguen siendo trabajadores, en realidad tendrían que pagarles todo este tiempo. No ha habido un despido formal, ¿verdad? Ellos están reclamando sus sueldos hasta el día de hoy, doctor. Exactamente. Si no ha habido, lo que ha tenido que hacer es que exista un despido realmente. Desde que no los han dejado entrar, existe un despido. Claro. Ahora, cuando un despido es incausado y ellos, después de un proceso judicial, mundo real, recuerden, mundo real, después de varios años, logran la readmisión, si la empresa sigue vigente, podrían también reclamar a través de un proceso de indemnización por daños y perjuicios el lucro cesante, es decir, lo que ellos han dejado de percibir por esta decisión arbitraria, abusiva e ilegal de la empresa. Acá hay temas que tenemos que tener en cuenta. Hagamos, los congresistas, en lugar de estar haciendo normas que más que beneficiar perjudican, este problema tiene una solución muy práctica. Hagamos una norma en la cual estas empresas, sus socios, incluso sus gerentes, personal de dirección, no puedan volver a contratar con el Estado si tienen estas obligaciones o este tipo de acciones con los trabajadores. Esas son unas normas que sí valen la pena, no normas que afectan la economía del país. Esto se supone que ya debería pasar, ¿no? O sea, no debería ser novedad. Yo me sorprendo con lo que usted dice porque eso es algo que debería darse por sentado. Digamos que estas personas que incumplen con sus obligaciones nunca más deberían tener algún tipo de contrato con el Estado, pero lamentablemente no es así.